Bueno, así ahora siendo las 8:33 podemos arrancar la clase. Bueno, antes que nada, entonces, ya los he saludado, buenos días a todos. Vamos a hablar de lo siguiente, dudas que tengan más que nada sobre los trabajos que estamos haciendo y hoy es una clase estrictamente como para reconfigurar un poquito los materiales que se han visto. Esa sería un poquito la idea de la clase, puesto que me encantaría tener un poquito más de material directamente físico para poder mostrárselos con el pizarrón y todo eso. Pero notablemente siempre ya, como habrán visto seguro, les estoy preparando las clases en YouTube para que ustedes puedan, bueno, evidentemente seguir una clase completa con todo el material e información. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es verificar un poco los contenidos que habrán visto, así que vamos a compartir un video que va a estar publicado yo se los puedo compartir por acá. Recomiendo que en realidad lo vayan viendo por, digamos, por YouTube. Se los dejé publicado en este momento en la pizarra, el que dice acá, ¿sí? El que dice qué ocurre en Medio Oriente y esta actividad para quinto año Medio Oriente. Si los tienen ahí, los quieren ver con su propio audio, mejor. Si no, yo se los comparto en este momento y activo el audio y listo. Pero lo tienen que ver, digamos, en este momento como para que tenga sentido la clase del día de la fecha. ¿Qué es lo que vamos a explicar? Como les dije, voy a aprovechar todo esto para justamente ver el video y lo analizamos todos juntos para comentarle un poquito el perfil de todo lo que estamos analizando, ¿sí? Esto va a ser un poco la guía de preguntas que vamos a estar resolviendo. Y como les dije, la materia es política ambiental. Y uno diría, la política, el ambiente, estamos hablando de un entorno que se empieza a configurar con particularidades políticas. ¿Y por qué uno es más importante que el otro? Vamos a analizar los conflictos de lo que ocurre en Medio Oriente, por qué la gente no puede llegar a acuerdos que parecerían bastante lógicos como para cerrar una idea. No va a ser tan simple. Número uno, por las cuestiones históricas, las cuestiones religiosas que nunca se habían planteado en un contexto. Van a ser también por la conjetura de que el término Medio Oriente no proviene de ellos mismos, sino que es una construcción occidental. O sea, le estamos dando el término de lo que es, digamos, los estamos definiendo a ellos, los estamos llenando de características que ellos no poseen, y en estos estereotipos también entonces termina ocurriendo esta cuestión que hace a la materia, ¿sí? Así que bueno, si lo están viendo por su parte no lo sé, si no lo pueden ver, si no yo se los comparto desde aquí, ¿sí? Vamos a ver que se lo puedan ver. La situación en Medio Oriente, muchos conflictos, ninguna solución. En el video del día de hoy estaremos analizando los acontecimientos que están teniendo lugar en esta región. Para ello deberemos remontarnos en el tiempo a 1916, uno de los antecedentes históricos más importantes que fragmentó un territorio en 5 zonas a partir de un acuerdo llamado Sykes-Picot firmado entre los representantes de Inglaterra y Francia. En él se estableció una zona de control para cada país, otra de influencia para cada una de las potencias y otra de administración internacional. Otro antecedente importante en tener en cuenta es la división religiosa que se dio en el año 632 luego de la muerte de Mahoma, el cual hizo que dentro del Islam se crearan 2 ramas, los chiitas y los sunitas. Tiempo después, en 1978, se desarrolló la Revolución iraní. Si bien esta comenzó como una protesta general entre diferentes sectores de la sociedad, rápidamente fue el sector religioso el que logró tomar liderazgo y derrocar a la dinastía Shah. Es así como se instauró la República Islámica, un régimen que combinaba la democracia con el control de las leyes e instituciones por parte de los devotos en el poder que determinaban la islamicidad de esto. Ya entrándonos en el siglo XXI, debemos destacar uno de los hechos más recientes y más importantes para el análisis de este conflicto, la Primavera Árabe. A finales de diciembre de 2010 se inició un conjunto de revueltas en el país de Túnez debido a la grave situación económico-financiera y a la ausencia de libertades políticas que acechaban a los habitantes. La Primavera Árabe y la Revolución iraní no son hechos aislados, sino que tienen un factor común, el Islam. Esta es una religión que considera que no hay un Dios más allá que Alá y que Mahoma es su último mensajero. Asimismo, existen personas que defienden muy fielmente esta religión y forman los conocidos grupos de liberación, como ISIS y Al-Qaeda, los cuales son descritos por los países occidentales como grupos que proliferan la opresión y la esclavitud. Estos grupos de liberación se enfrentaban fuertemente a las ideologías de las potencias extranjeras. Esto es así porque al fomentar esta religión se oponían a las creencias que los países occidentales mantenían. Todo esto derivó en un contexto de inestabilidad política y, según Occidente, estos países que se encontraban en la región de Medio Oriente necesitaban ayuda.
Esta inestabilidad política, a su vez, derivó en una guerra civil, que hizo que la extracción de recursos de la zona y la mano de obra sean más baratos en comparación a otras regiones. Todas estas son las características que nos permiten etiquetar a estos países como periféricos. Y es aquí cuando debemos detenernos y hablar de la teoría de la evolución, que establece que no hay ningún país que haya arrancado rico y que por eso se necesita la inversión extranjera directa de los países que ya pertenecen al mercado mundial, y la teoría de la dependencia, que establece que no hay una salida de la dependencia económica que genera la inversión extranjera directa. Y es por ello que podemos hablar de una nueva forma de colonización, el neocolonialismo. Dicha inversión extranjera directa permitirá que los países periféricos pertenezcan al mercado mundial. Este concepto implica la existencia de un sistema de relaciones económicas, comerciales y financieras regido por la División Internacional del Trabajo, que básicamente es la especialización de cada país en la producción de un sector de la economía, dependiendo de su desarrollo y los recursos que posea. Entonces, cuando el país central invierte en un país periférico, expande sus fronteras. Obviamente no estamos haciendo referencia a las fronteras geográficas, sino a las fronteras ideológicas. Esto se logra a partir del offshoring, es decir, del establecimiento de empresas multinacionales en los países periféricos que se van a encargar de extraer recursos y emplear la mano de obra de dichos países. Teniendo todo esto en cuenta, es posible decir que Medio Oriente se encuentra atravesando una crisis de Estado-nación. Para poder comprender esto, debemos establecer cuál es la diferencia entre ambos vocablos. Mientras nación refiere a un grupo de personas que comparten una misma cultura y se unen bajo un pacto social, el Estado es el resultado de la formalización de dicho acuerdo, realizada generalmente de forma escrita a partir de leyes o una constitución. En dicha crisis de Estado-nación hay dos factores claves, la política y la intervención extranjera. Debemos recordar que la política occidental es uno de los factores que agrava el conflicto, dado que la misma choca con la religión y las creencias que mantienen los habitantes de la zona a analizar. La intervención extranjera en este territorio también se debe a la existencia de petróleo, que es un recurso de valor estratégico que se encuentra en gran cantidad en dicha región. Los métodos convencionales de extracción de dicho recurso difieren con el fracking, que es una técnica que Estados Unidos logró desarrollar cerca del año 2015. Esto genera tensiones con Arabia Saudita, porque dicha nación requiere que Estados Unidos se quede en el territorio para evitar que las etnias que se encuentran cerca de esta región penetren en el territorio y se adueñen del mismo. Esta crisis de Estado-nación derivó en una gran crisis humanitaria que puede contemplarse en los países de Yemen, Siria y Palestina. En este último se puede contemplar el gran accionar de la Agencia de la ONU para Refugiados. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 con el objeto de mantener la paz internacional, de respetar los derechos humanos que, en este caso, y siguiendo la opinión de las potencias extranjeras, estaban siendo violados, por ende, se necesitaba una intervención y lograr la descolonización de aquellos países que justamente eran colonias. Sin embargo, aquí podemos encontrar cierta hipocresía, porque son los mismos países centrales que, motivados por el interés del petróleo y de la posición geoestratégica que mantiene Medio Oriente, deciden establecer una nueva manera de colonización denominada neocolonialismo. Poniendo en perspectiva lo recientemente desarrollado, podemos concluir que la situación de Medio Oriente es tan compleja que no hay un único factor o hecho particular que la desencadenó, sino que el conflicto actual llegó a tener tal resonancia por la sumatoria de las secuelas de varios actos desestabilizantes. Consecuentemente, sería ilógico e imprudente tratar el concepto de monocausalidad a la hora de analizar lo que condujo a esta disputa, sino que más bien deberíamos hablar de una amalgama de factores endógenos y exógenos que la han provocado. En los últimos años, diversos diplomáticos se han planteado si es posible o no llegar a una solución definitiva para este conflicto a corto plazo. Nosotros consideramos que debido a la complejidad de la situación que se ha analizado, dada por la multicausalidad que hemos visto a lo largo de todo este video, se van a requerir varios años para poder alcanzar este objetivo. No obstante, sostenemos que debería haber una tentativa de mediación entre todas las partes involucradas, de donde surja un acuerdo beneficioso para todos aquellos actores sociales que son parte de este conflicto. Aunque no debemos olvidarnos de ser realistas y concordar en que esto no es más que una mera utopía. Muchas gracias por haber escuchado este video y esperemos que les haya sido útil. La mayoría ya creo que todos han visto el video, ¿sí? Creo que hayan visto
Hay que ver los dos, preguntan acá, sí, lo ideal sería ver los dos, ¿sí? Pero bueno, medianamente con que ya se hayan visto uno de esos videos, me permite a mí empezar un poquito la clase con cierta coordinación, con ciertos eventos que van a ser más fácil la explicación. Bueno, primero que nada, lo que vamos a estar analizando es que ustedes puedan hacer una suerte de microtesina, o sea, no les pido algo de estilo de la facultad, obviamente, pero sí más aproximado a eso porque van rumbo a ese trabajo. Y ahora, pensado de esa manera, entonces, ¿alguien me puede explicar las ideas centrales o los ejes que consideran que se pueden mantener? Por favor, desactive el micrófono y puede hablar, ¿sí? O levante la manito. Nosotros estamos utilizando usualmente reacción, el OK es para avisar que entendieron la idea. Y este de aquí es para justamente solicitar y pedir la palabra, ¿sí? Así que si alguien quiere participar, por favor, es el momento. Yo le digo para que no se haga tan aburrido, ya que están levantándose a esta hora, participen, ¿de acuerdo? Así que bueno, ¿a quién le gustaría comentar las ideas principales que tiene o que han visto en estos videos o que consideran que hacen a la construcción del conflicto en Medio Oriente? Y ahora voy a explicar por qué esto está conectado con nuestra materia, evidentemente. Así que por favor, seguir. Sí, sí. Lourdes, te escucho. Recién miré el segundo video, el que dice, ¿cómo se llama? No, no sé, Siri, algo así. Why Syria? Pero ya había visto el otro y también los textos, pero básicamente lo que dice es que la zona de Medio Oriente y específicamente Mesopotamia o actualmente Siria, dentro como el epicentro, digamos, es una zona estratégica. Primero por la ubicación, porque conecta, digamos, está bordeando y conecta Occidente con Oriente, pero también porque hay reservas de petróleo. Y el petróleo, con el paso del tiempo, se convirtió en un recurso estratégico, como, digamos, para mantener la posición de los países centrales en el mercado mundial. Y, por ejemplo, eso justamente les interesa a países como Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor no cuentan con reservas propias y obviamente tienen que salir a extraer y convertirse en países extractivistas en otras zonas. Y bueno, y básicamente lo que dice es que la zona de Medio Oriente es una zona donde convive con una guerra civil hace muchos años, que se debe a que hay mucha, digamos, conviven muchas creencias religiosas que después, con el paso del tiempo, digamos, se tuvieron o adquirieron como un rol político. Entonces dice que a partir como de la Primera Guerra Mundial, Medio Oriente es dividida, cuando cae el Imperio Otomano, es dividida por Inglaterra y por Francia en zonas de influencia. Y esas zonas de influencia se convierten en estados que en realidad independientes entre comillas, porque las autoridades son las de los británicos y los franceses. Y entonces, ¿qué pasa? Es como cuando dividieron también Yugoslavia y todo eso, es decir, hay creencias, hay naciones adentro que no comparten los mismos rasgos, o sea, son naciones justamente, y las desidentidades como que chocan entre ellas, porque tenés como la convivencia de los árabes, los que practican el islam, los que practican el cristianismo. Entonces, en todo ese choque de creencias y culturas, digamos que eso genera mucha tensión. Y entonces el segundo video también habla un poco de lo que se fue desarrollando, habla de la primavera árabe, también esta idea de que la zona después tiene un decaimiento económico que obviamente afecta a las poblaciones, y dice que también surgen movimientos radicales, religiosos y políticos, ¿no? Como el ISIS o el Estado Islámico, ISIS es lo mismo, pero que son zonas, o sea, son movimientos que van a querer tomar el control, tanto porque, o sea, se manejan de acuerdo a principios religiosos, pero adquieren un carácter político-militar, y en toda esa situación lo que se genera es una crisis humanitaria. Es decir, la gente tiene que salir, migrar de sus países como refugiados porque los acechan, es decir, no son bienvenidos. Y bueno, eso también habla mucho de, por ejemplo, Siria dice que es una zona como muy complicada,
porque por ejemplo tenés la convivencia de kurdistas, tenés la convivencia de las dos ramas principales del Islam, que son el chiismo y el sunismo siendo, digamos, la mayoría, pero que en su momento las autoridades eran chiistas, y cómo eso genera, ¿no?, también tensión dentro de la población. Y bueno, no sé qué puedo decir. Está muy bien, Lourdes, excelente explicación. Pero por supuesto también hay muchas cosas que vamos a desarmar ahora. Recuerden que lo que estamos viendo hoy o lo que hemos analizado ha sido simplemente un punto de vista. Les voy a dar las dos versiones de lo que está pasando ahí. Y algo muy interesante que mencionás acá es esta construcción artificial de la mayoría de los estados que ocurren en el área, que está relacionado íntimamente con cuestiones que vemos a una repartición de tierras. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurre esa repartición de tierras? Y van a ver que coincide muchísimo con lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que ya vayan quedándose con algunos elementos que nunca hemos analizado o nunca hemos planteado. Y el principal de todos por ahí es pensar el siguiente. Les voy a dar el ejemplo más común para que vean algo que por ahí no se había pensado. Y es que la zona de Arabia Saudita tiene una presencia muy grande norteamericana. Bueno, cualquiera de estos lugares que acaban de nombrar, que tiene a Francia y a Inglaterra. La pregunta es por qué están ahí y por qué no se van simplemente. En realidad estos propios estados necesitan que se queden para evitar guerras civiles, porque no cuentan con, digamos, todo el potencial como para frenar un desequilibrio estatal. Entonces uno les diría, bueno, ya está, si el petróleo ya es nuestro, ¿por qué no se fueron? No, no se van a ir, porque esos propios países les están pidiendo que se queden en el lugar, porque su estabilidad también es dependiente del potencial militar de otra región. Y ahí empezamos con este gran dilema. ¿Alguien más quiere hablar? Pues Lourdes quiere hacer otra pregunta más, así que quiere participar. Recuerden, ¿sí? Así los puedo ver más rápido con el loguito de reacción. Surge esto, ¿sí? Así los veo más rápido en la pantalla, porque yo tengo la forma... Ahí está. Bueno, Juan Cruz, vos habías pedido la palabra. Dejen todos en lista, por favor, que me parece genial que participemos todos para hacerlo mejor. Juan Cruz, te escuchamos. Sí, no, yo lo que quería decir es que también parte de la repartición de esta gran nación que le habían prometido en pequeños estados es también porque Occidente también teme que se forme un imperio, un nuevo imperio o una nación lo suficientemente grande y poderosa que pueda atentar contra el orden actual. Entonces, para eso siempre les conviene que las naciones queden separadas en estados más chiquitos, para así poder controlarlos más fácil, para que no crezcan, para que se sigan peleando entre sí y, en definitiva, no atenten contra el orden actual. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Gracias, Juan Cruz. ¿Alguien más quiere participar, dar su opinión? Todo el mundo detecta que hay un orden actual, sí que hay una suerte de hegemonía que empieza a sostener el mundo y que es esto que está potenciándose. Ahora les voy a mostrar un poquito de dónde viene todo eso, pero me interesa saber sus opiniones para también hacer una descontractura de todo el material y revisar que hay bastantes contradicciones dentro de todo eso. ¿Sí? La idea acá es revisar, hacer digamos, un conteo de la información bastante un poquito más visceral, más metido dentro del interior de todo esto. Bueno, Lautaro, ¿querías hablar? Santiago, ¿querían hablar? Pues no sé cuál de los dos. ¿Les doy la palabra? Bueno, Santiago. Sí, ahí estás habilitado. Pues Sí. Quería decir que esto de que los países occidentales están en Medio Oriente como una fuerza estabilizadora, digamos, para que no se formen guerras civiles, es como provocado por ellos mismos también. Porque cuando dividen culturas con culturas que tienen fronteras muy, digamos, nubladas, así, que, o sea, que se combinan mucho, cuando las dividen con líneas rectas, como también hicieron en África, provoca inestabilidad en la región y entonces, de alguna manera, ellos mismos provocan esas guerras civiles. Bueno, pensé que iba a ir Lautaro ahora, pero bueno. No, yo quería agregarle algo a lo que había dicho Lourdes con el tema de la retirada, específicamente también de Estados Unidos, que con la nueva técnica esta del fracking y del offshore, se suma, o sea que ahora ya no importan petróleo, sino que ya pueden
exportarse, o sea, pasan a ser exportadores de petróleo. Está muy bien, sí. Esta movilidad de fracking también era una ventaja, porque recordemos, hay cuestiones acá, porque yo quiero que vean, porque muchos podrían decir acá lo siguiente, ¿no? Y esto es lo que quiero recordarles. Bueno, lo primero ya se empieza a quedar claro esto que mencionan de guerras civiles. Como pueden observar, hay una diferencia entre lo que es un Estado y una nación. Esto es lo que más fue lo primero que les avisé. Las cuestiones de lo que es una nación es un pueblo que comparte valores culturales. Y no necesariamente tiene que tener un Estado, y de hecho puede ser que se encuentre dentro de otros Estados. Cuando este grupo siente que quiere manejar su propia distribución, sus propias características, van a empezar estos movimientos de guerras civiles. Pero por otra parte, ahora que tengo que agregar algo más, y esto va a ser lo interesante, la presencia de esos ejércitos que se hablan que están en el lugar y que mantienen la estabilidad, ¿sí? La lógica directamente surge desde acá. ¿Por qué tienen tanto justificativo a nivel mundial? Y acá se plantearía que en realidad lo que está en juego, lo que se están perdiendo en esos lugares, son los derechos humanos. Vamos a dar el ejemplo poquito para comentar tal vez todo esto. Ahí veo no sé si la bandera de Venezuela ahí abajo, pero si es así, ¿por qué ustedes sienten que Venezuela está bien o está mal? Yo no lo puedo decir eso, pero si ustedes sintiesen que el lugar está mal, ¿por qué la ONU en este momento no interviene para mejorar la calidad de vida? ¿Por qué no lo va a hacer? Porque justamente no hay un consenso de la situación, porque el área de la ONU simplemente es un área para referirse a cuestiones que el país local tiene que pedir la ayuda. Vos no podés intervenir en un lugar si no te están solicitando que ingreses, entonces tendría que dar el permiso. Bajo esa idea entonces, ¿por qué Medio Oriente, con todos los líos que tiene, sí se están metiendo ahí adentro, sí están interviniendo? Bueno, la respuesta es que de verdad sí están pidiendo ayuda. Entonces ahora, ¿quiénes son las potencias que van a aparecer para meterse a ayudar y que van a decir, bueno, yo me quedo, vengo a ayudarte? Y todo el mundo le está dando como el visto bueno. El visto bueno viene de acá, justamente, de todas estas cuestiones que están ocurriendo. Ellos están no protegiendo el petróleo, están protegiendo los derechos humanos. Que mágicamente el petróleo esté al lado es una casualidad. Pero ahí entendemos que hay una otra lectura más que podemos agregarle, que obviamente no se suele mencionar. Y ya vamos a agregar una cuestión más, porque ahora viene la parte de la propia hipocresía del lado de Occidente, y esto va a ser lo interesante, y es lo siguiente. El petróleo corre con la movida o con la idea de que es un recurso de valor estratégico. ¿Qué es un recurso de valor estratégico? Son aquellos que te posicionan en la cúspide o en lo más alto de lo que es el mercado mundial. La pregunta es cómo se desarrolló. Y eso tiene respuesta. La lógica es un material que mueva otras economías. En este momento, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, el costo del pan que ustedes fueron a comprar, o su padre, madre, padre, tutor que haya ido a comprar, está relacionado con el costo de petróleo de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el pan ese tuvo que haber sido transportado. O sea, que en que mueve el costo del petróleo, ese costo se agrega al costo del pan en el momento que se transporte por el combustible que utiliza. Es más, la cuota de la escuela está marcada con todo eso, porque cada vez que nos hemos transportado al lugar hemos utilizado combustible. Significa que cada vez que hay un aumento en en el precio del petróleo, aumento en el resto de las cosas. Fíjense cómo las economías entonces están conectadas con un recurso de valor estratégico. Por eso van en búsqueda del petróleo. Ahora la próxima respuesta sería la siguiente, y es, ¿por qué esos países están cediendo sus cargas de petróleo? Porque tampoco hay tecnología para sacarlo. Ellos no cuentan con el material de extracción. Y si no cuentan con el material de extracción, ¿cómo obtienen los dólares para comprar el iPhone, el Starbucks, el McDonald's? ¿Cómo lo consiguen si no es por medio de conseguir una moneda que tenga participación lógica? Entonces tengo que venderle a alguien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quiero ese estilo de vida occidental? ¿De dónde salió esa idea del sueño americano de obtener ese material? Y ahora vemos construcciones entonces muy fuertes desarrolladas por medio de comunicación. Por eso hablo de una occidentalización de ese lugar. ¿Y esto a qué deviene? De lo siguiente. Porque, ¿quiénes son los máximos defensores de los derechos humanos? Y ahí tenemos las economías que dan las libertades a todos estos organismos. ¿Cuáles son? Y evidentemente las que se encuentran del lado de Occidente, porque las de Oriente, fíjense todos los problemas de guerra civil que tienen. Entonces ahí encontramos también una justificación de este lado que garantiza todo eso. El modelo, que digamos planteado en Medio Oriente, no da las garantías y las libertades para esa población, para elegir, quiero ir al Starbucks, y ahí dice, no, consumir lo local. Y si consumir lo local, entonces ¿cómo
Estados Unidos puede entrar, y ahí, bueno, tenemos esta dicotomía de venderlo todos. Bueno, preguntas hasta acá. Bueno, últimas palabritas acá para cerrar la clase, y después nos vamos a volver a encontrar en otra ocasión. Así que creo que, no sé, ¿alguien quiere hablar? ¿Que quería dar una opinión? Sí, Lourdes, te escucho. Ahí desconectate el micrófono. Yo tenía una pregunta cuando hablaste de esto de la dependencia que tiene Medio Oriente respecto de Estados Unidos en lo que es mantener la estabilidad. Yo tenía una pregunta cuando leía el resumen o los textos, si eso es, digamos, neocolonialismo, es decir, esta idea de, no se vayan, ¿entendés? Estados Unidos, bueno, no me voy. Sí. Eso es neocolonialismo. Que el neocolonialismo es una postura justamente que establece que vos no antes, cuál era la movida de toda colonia. Y yo te llevo las tropas, te pongo un tanque que te está apuntando, tomo mis tropas y te digo, esta es la moneda que vas a usar, esta es la ropa que te vas a poner, esta es la religión que vas a profesar. No, me estás obligando, entonces me voy a defender. Eso es lo, digamos, en lo actual. Y encima tenés el visto desde el lado de la ONU que dice, bueno, podés presionar a la gente, qué horrible, estas cuestiones de las libertades. Bueno, entonces me voy. Y cuando te estás yendo y dominás el mercado, te levantan la mano ellos solo para decirte, discúlpame, ¿cómo participo? Muy fácil, esta es la moneda que vas a usar, esta es la religión que vas a profesar y esto es cómo te vas a vestir. Al final, entonces, nunca terminó la colonización, solamente que está en un nuevo formato que parece más políticamente correcto, como que te dejaron elegir. Y en realidad estuvo planificado de esa manera, en que vos cediste todos tus derechos para participar en la secuencia económica que está planteada en el mercado. Y ahí cuando notamos, entonces, ¿hay libertad realmente? Pues si básicamente me piden que yo compre el iPhone, va a ser en dólares, no va a ser en pesos. Entonces ya me están a mí cerrando todo eso. Ahora, ¿yo necesito el iPhone? ¿Necesito el Starbucks? ¿Necesito el McDonald's? Y si la respuesta es sí, entonces no hay que quejarnos del dólar. Porque gracias a eso, a la calidad que tiene Estados Unidos, también está mi estilo de vida. Creo que la plataforma Zoom saben de dónde es y evidentemente no fue fabricada en el país. Entonces, ¿yo puedo mandar un mensaje de texto que diga muerte al capitalismo y abajo enviado de mi iPhone? No. Si uso esta plataforma para comunicar o dar un comunicado comunista o socialista, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿tiene sentido lógico ese planteo? Ahí encontramos esta paradoja de lo que estamos hablando. De hecho, cuanto más usamos esta plataforma, más petróleo se está extrayendo en este momento en Medio Oriente. De lo contrario, no podemos sostener esta estructura de comercio. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar todo esto? Porque si no no tiene coherencia que planteemos las libertades para todos los pueblos que están siendo oprimidos por Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces apaguemos el celular, apaguemos el Starbucks y apaguemos Zoom en este momento. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí ya tenemos el material de trabajo, ¿no? Vamos a encontrar esta gran cantidad de paradojas surgidas de pertenecer a una economía que no nos pertenece, pero tal vez nos facilita el estilo de vida. Van a ver, ahí les he dejado un texto que obviamente, no sé si es esto o otro más, pero ahora los voy a ir publicando, uno que es estrictamente, digamos, socialista comunista y en favor de la expulsión total de las tropas, digamos, que sean extranjeras o que no sean locales ahí en Medio Oriente. Pero ustedes también le van a detectar ahora, que les acabo de mencionar esto, cierta paradoja en lo que está planteando. Ya lo vuelvo a repetir porque el estilo de vida que plantea, que está buscando, este estilo de vida hollywoodense, coincide entonces con pertenecer a los medios extranjeros, no coincide con pertenecer al medio local. Y ahí vamos a encontrar entonces nuevamente esta contradicción. Bueno, ¿algo más que quieran referirse? ¿Alguna duda más? Todo el mundo, o sea, encontró los trabajos, ¿no? Para hacer las actividades, por favor. Sí, Francisco, ya puedes hablar. Y nada, quería decir que ahí está también el conflicto entre la teoría de la evolución, que cualquier país periférico necesita ayuda de unos países de potencia, y la teoría de la dependencia, que dice que no van a poder salir una vez que entran al mercado mundial. Excelente. No van a poder evolucionar. Está muy bien planteado. Eso sin duda va a ser otra de las temáticas que vamos a utilizar. Bueno, ¿alguien más? Ya nos quedan unos 3 minutitos y ya la clase se va a cortar abruptamente. Yo para poder saludarlos, porque si no, el programa no titubea, te corta así de una. ¿Algo más para que quieran mencionar? ¿Algunas últimas palabras en esta parte? Muy bien. Bueno, y así cerramos entonces. Como pueden observar, la zona de Medio Oriente está mezclando una gran cantidad de materiales. La materia de por sí de geografía, nosotros lo estamos viendo de lo que son políticas ambientales. ¿Qué quiere decir esto? El uso y el razonamiento que le vamos a dar a esos materiales que están en el ambiente, y yo les dije que es cómo nos adaptamos, cómo tomamos ese material y lo reconvertimos en nuestro favor. Cómo ese recurso empieza a adquirir valor, porque básicamente, ¿quién le dio valor al petróleo si el petróleo existe
desde el antiguo Egipto, o sea, tiene 5.000 años de historia hacia atrás. La pregunta es, ¿por qué en ese momento el petróleo no tenía valor? Y la respuesta es porque hoy por hoy coincide con los medios tecnológicos que se tienen. La tecnología establece también qué recursos van a adquirir una propiedad mucho más importante que otra. Y de esa forma también entonces lo que vemos es que la puja, la lucha y, digamos, las circunstancias van a ser siempre en relación a esos materiales. Uno también podría referirse o hacer al revés y decir que, entonces, ¿para qué se creó la ONU? ¿Para qué se desarrollan todos estos organismos si no es para poner un orden social y establecer que todo el mundo tenga las mismas garantías? ¿Por qué no es tan fácil de desarrollar todo eso? ¿Por qué no es tan fácil de decir, bueno, voy a intervenir en ese país y les voy a devolver sus derechos? Bueno, ahí vamos a estar analizando qué es el rol de la ONU y qué es lo que tiene que hacer. Nada más, chicos, hasta acá entonces. Esperamos que hayan disfrutado la clase. Yo igual la grabé, ¿sí? Así que después la voy a subir por si alguno quedó una duda o tiene algo así. Y nada más. Bueno, antes que se corte bruscamente, los saludo. Que tengan un muy buen día. Excelente todo. Que quédense en casa. Y nos estamos viendo en la próxima. Cualquier duda me escriben ahí al Classroom. Hasta pronto, chicos. Pueden desconectarse, ¿sí? Chau, Chao, chao. profe. Que estén bien, chicos. Chau, chau.